¿Qué tal? Bienvenidos a la octava estrella. Estoy a punto de montar un video que acabo de editar. Un video que grabé hace 2 días. Y les aseguro que estos últimos 2 días, estas últimas 48 horas, han sido las más frustrantes y las más difíciles desde que comencé a hacer estos videos. Porque las restricciones que hay ahora mismo en el lugar donde me encuentro en contra del internet son como nunca yo las había visto desde que estoy acá. Muy, muy fuertes. He buscado por las redes sociales y aparentemente sí, hay una restricción, hay un ataque a los servicios de VPN que nos dan acceso al Internet libre en el mundo. Lo que ha hecho casi una tarea imposible montar cualquier video en YouTube y imposible hacer cualquier live, cualquier stream. Entonces, tardé, hice un stream que grabé, traté de montarlo, tardé 26 horas, literalmente 26 horas tratando de montar el video. Luego me di cuenta de que estaba cargado de errores de audio, errores de video, que tuve que editar. He pasado mucho tiempo editando esto, tratando de recuperar algo del video porque creo que el mensaje es importante. Y bueno, ahora me dispongo a tratar de cargarlo otra vez. Espero que esta vez sea un poco más rápido. Espero no tardar otras 26 horas en cargar el video. Pero a esto nos enfrentamos cuando nos enfrentamos a regímenes socialistas, comunistas que restringen el acceso a la libre comunicación y sobre todo restringen el derecho a comunicarte libremente. Y esto es por lo que estamos batallando, por lo que estamos peleando, para que nadie en ningún otro país tenga que pasar por estas restricciones, que si bien parecen menores, son extremadamente frustrantes y limitantes. Es importante mantener nuestra libertad porque a esto nos enfrentamos cuando nos enfrentamos a socialistas. Y de esto se trata el video que estoy a punto de cargar, cómo los socialistas por naturaleza son inmorales. Así que sin más, les agradezco que se suscriban al canal, les agradezco que vean el video hasta el final porque hay, hay un buen mensaje y, y bueno, fue un montón de trabajo, fue un montón de trabajo. Así que espero que les guste y espero que sea de beneficio para todos. No voy a empezar sin antes recordarle que por favor suscríbanse al canal, apoyen esta labor, apoyen este trabajo, porque es bastante trabajo, la verdad. Y nada, para que se difunda la información y se riegue esta energía, esta positividad, este propósito que tenemos. Tenemos que mantenernos fuertes, tenemos que mantenernos activos y tenemos que mantenernos firmes. Y bueno, suscribiéndose al canal, a este canal y a muchos otros canales que vengo recomendando, es una forma de apoyar, de aportar un granito de arena y no cuesta nada, la verdad, no cuesta nada. No se van a decepcionar, la verdad, porque tengo muchísimo material preparado y muchas cosas de las que quiero hablar. No soy un canal de noticias, hay muchísimos otros canales que están dando noticias con mayor propiedad, con mayor experiencia. Mi propósito acá es abrir un poco la visión de un poco de lo que hablaba ahora. Como creativo, como diseñador gráfico, como artista plástico, como comunicador visual, entiendo cómo utilizar la creatividad y cómo utilizar el cerebro para, para llegar un poco más allá y crear soluciones. Y
precisamente esto es lo que quiero compartir. Quiero compartir estas técnicas y estas ideas de cómo expandir nuestro conocimiento, nuestra cultura y usar estos recursos para llegar a soluciones. Porque ahora es que empieza el trabajo duro, ahora es que empieza el trabajo fuerte. Esto que estamos pasando ahora mismo, muy difícil, extremadamente difícil, pero esto no es ni siquiera el principio. La transición ya sucedió y es evidente con todo lo que ha sucedido, con el apoyo que ha tenido, no Edmundo González Urrutia, no María Corina Machado, el apoyo que ha tenido la idea de cambio, el apoyo que ha tenido la iniciativa de cambiar a algo mejor, algo que no sea sucio, corrupto, criminal, manipulador. Y eso es por lo que votamos el 28 de julio. Por un cambio, por una transición, por una, por una Venezuela distinta. Una Venezuela distinta a la que nos prometieron hace 25 años y que no fue, porque si bien es posible que haya habido la intención y haya habido la, la iniciativa, no hubo nunca el personal, no hubo nunca la gente con la capacidad de llevarlo a cabo. Primero porque todos los que se montaron en ese vagón fueron una cuerda de resentidos sociales, lambucios, criminales y además muy, muy, muy terriblemente ignorantes. Personas sin preparación. Peor fue la calaña de personas que se adhirieron a ese movimiento falso, a ese movimiento eh, mentiroso. Quizás al principio Chávez estuvo asesorado y estuvo respaldado por personas con cierto nivel de educación y cierto nivel de profesionalismo. Lo sé de primera mano, conozco algunos, pero la mayoría de esas personas abrieron en los primeros años porque no quisieron apegarse a ese proceso que ya se veía, ya florecía en Chávez y en sus secuaces. No quisieron apegarse a esa corrupción, a esa criminalidad, a ese tono manipulador de autoritarismo socialista que tenía Chávez, que era desagradable, pero que a mucha gente le gustaba. Entonces, conocí a muchas de estas personas que en un principio estuvieron apegadas al gobierno, que creyeron en el proyecto y que en lo que vieron que Chávez era un autoritario y un corrupto y que permitía la corrupción, bueno, decidieron desalinearse de ese proceso y de esa imagen. Conozco un caso en particular de un amigo que creo que lo comenté antes. Un amigo que estaba en el gobierno, él y su papá, y estuvieron eh, en unos cargos considerables. Y empezaron, me cuenta mi amigo, que empezaron a ver cómo la gente empezó a robar y empezó a malversar fondos. Y ellos, bueno, pero ¿qué es esto? Y los amenazaron, le dijeron, bueno, ustedes o se montan en esto con nosotros o se meten a
está empezando a perder esta dictadura. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. De esas alineaciones de las izquierdas del mundo que se están empezando, que ya el madurismo, ya la dictadura en Venezuela las está empezando a leer mal. Empecemos quizá con la que es la más importante, España. España le estará dando la espalda a Maduro. Que ellos le hicieron creer a todo el mundo que tenían. Y que mantuvieron por muchísimos años por manipular las elecciones, por robarse las elecciones, por hacer fraude, como es una cosa natural de ellos, hacer fraude. Y bueno, a través de este fraude, mantener una apariencia de legitimidad que nunca tuvieron, la verdad, que empezó a decaer, que vino en caída desde que Maduro tomó el poder. Ya venía cayendo con Chávez, pero con Maduro fue precipitado. Precipitado porque, bueno, obviamente porque el hombre es un imbécil, es un ignorante y es un criminal, sin ningún tipo de carisma, sin ningún tipo de personalidad. Entonces, bueno, ellos mantuvieron esa apariencia de legitimidad porque le hicieron creer al mundo que eran un gobierno elegido democráticamente y apoyado por las grandes mayorías sociales, cuando no fue nunca cierto. El problema es que ahora, que ellos no lo calcularon, la diferencia es tan evidente, es tan grande, es tan abrumadora que no lo pueden contener. Y es precisamente por eso que no muestran las actas. Fue una derrota vergonzante. Y ellos no calcularon con esto. Ellos no calcularon esto. Y bueno, perdieron, han venido perdiendo esa legitimidad. Ya vamos a un mes desde las elecciones. Y esto ha sido catastrófico para ellos porque lo único que les ha quedado es represión, asesinatos, abusos, violaciones de derechos humanos. Y de repente las izquierdas del mundo que tenían un velo de petróleo, literalmente tenían un velo, como tener los ojos pegados con un pastoche de petróleo en los ojos, que no los dejaba ver porque, porque habían sido comprados de toda la vida. Muchísimos gobiernos de las islas caribeñas, algunos gobiernos en África, España, México, Colombia y Brasil tenían el mismo velo, ¿no?, de dinero, tapado con dinero. El problema es que la, la estupidez, el nivel de abuso, el nivel de criminalidad ha sido tan alto que ya no pueden, estos países ya no pueden hacerse los pendejos, ya no pueden hacerse los ciegos, ya no pueden hacerse de la vista gorda, como decimos en Venezuela, e ignorar lo que está pasando, ya no lo pueden hacer. Y entonces han empezado a darle el hombro a Maduro, ya están dando la vuelta. Y es algo muy satisfactorio de ver, sin embargo, es también frustrante porque este comportamiento no es nuevo y es frustrante que hayan esperado hasta tanto tiempo para tomar una posición más firme. Y eso va a ser parte de otro video que estoy preparando donde yo explico por qué las izquierdas del mundo y el socialismo no, cuando decimos que los socialistas no son personas decentes, es que no lo son. Tú no puedes, tú no puedes decir que eres una persona decente cuando ves lo que está sucediendo en Venezuela y tratas de justificar de alguna forma
que lo que está sucediendo en Venezuela es por culpa de la oposición o por culpa de actores de la oposición o por culpa de las sanciones o por culpa de los Estados Unidos. Maduro y sus criminales tienen libre albedrío y ellos como líderes políticos y diplomáticos que pretenden ser deberían contar con un set de herramientas jurídicas, diplomáticas, para enfrentar lo que ellos dicen son amenazas. No apresando niños y imputándoles cargos de terrorismo y incitación al odio. No apresando periodistas, no asesinando, no disparándole a protestantes, a manifestantes. Esas son las últimas las últimas medidas que ningún gobierno, independientemente de que sea de derecha o de izquierda, debe tomar. Maduro ha tenido opciones, como las han tenido todos los gobiernos socialistas o todas las dictaduras, independientemente de que sean socialistas o de derecha, de izquierda o de derecha. Todas estos regímenes autoritarios han tenido opciones, siempre han tenido opciones, siempre han existido. Que ellos han elegido la más fácil y las más brutales es evidencia de que los socialistas no son personas decentes, no son decentes. Y apoyar a estos regímenes es evidencia de que no son personas decentes. Peor aún, haciéndolo desde una biblioteca o desde una cafetería o de una universidad, una sala de universidad, en una sala de conferencias o en un auditorio, dando charlas sobre ideologías socialistas, sin haber pasado por lo que han pasado las personas que viven bajo esos regímenes. Es inmoral. No, ya eso no raya en lo indecente, es inmoral y hasta criminal. Es cómplice. Vamos a ver lo que dice España. El gobierno español no reconocerá la reelección de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en Venezuela, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, mientras que no publiquen de manera íntegra y verificable las actas de los comicios celebrados el pasado 28 de julio. Así lo han trasladado este viernes fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que han reafirmado la postura defendida desde un primer momento por el gobierno de que debían publicarse las actas de las máquinas de votación para poder verificar la victoria de Maduro, rechazada por la oposición, que asegura que su candidato Edmundo González es el ganador. Se trata de una postura compartida por el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y de momento no hemos visto ninguna prueba. Nadie ha visto las actas electorales que el Consejo Nacional Electoral debe mostrar para demostrar cuál es este resultado. Y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer. Además, desde Exteriores se ha reiterado el llamamiento a que se respete el derecho de los venezolanos a manifestarse de manera pacífica y a expresar libremente sus opiniones políticas, después de que las protestas a raíz del resultado electoral hayan dejado varios muertos. Y esto es una posición, vamos a buscarlo acá, porque a mí no me gusta hablar sin los recursos, para mostrarles que lo que le digo es cierto. Que temprano esta mañana decía otro hombre de izquierda, quien actualmente es como el canciller de la Unión Europea, y me refiero a Josep Borrell, quien es adscrito al Partido Socialista Obrero Español. Josep Borrell dijo lo siguiente: la Unión Europea no reconocerá la presidencia de Maduro.
El alto representante de la Unión Europea dice que hay que probar el resultado y de momento no hemos visto ninguna prueba, lo cual quiere decir, para nosotros lo de Carislia Beatriz, nanay, nanay. Es decir, si en la sentencia ella se esmeró en decir con palabras rebuscadas que hubo una incuestionable actuación del más alto nivel científico y tecnológico de unos tipos prestigiosos, los fantasmas del Caribe, me imagino yo, porque nunca se supo quiénes fueron ni qué hicieron, y que se había validado el boletín dado, los boletines dados por el Consejo Nacional Electoral, el mundo comienza a decir, Carislia, apártate, el rollo es el rollo. El Consejo Nacional Electoral, que ha dado un golpe. Escuchemos a Josep Borrell, adelante. Seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral. Y de momento no hemos visto ninguna prueba. Y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer. En este momento estamos intentando que los 27 fijen una posición, si no ahora, para el próximo Consejo de Ministros Exteriores. El próximo Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea seguramente va a concitar, como sucedió en la Organización de Estados Americanos la semana pasada, exactamente hace una semana, el día viernes, lo cual era algo que no ocurría desde hacía muchísimo tiempo. Es prácticamente un récord, la unanimidad en el cese de la hostilidad contra la población, petitorio de urgencia, y en la presentación de las actas para una verificación independiente, solicitud directa al Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Lo mismo va a suceder con los 27 ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en el próximo Consejo. Claro que voy a hablar de lo dicho en esta fecha por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero quiero dejarlo para más adelante. Aquí lo cuento porque es hombre de izquierda. Ayer Carislia Rodríguez. Bueno, básicamente lo que dijo López Obrador fue lo mismo. Que no pueden reconocer algo que fue declarado sobre una servilleta y que, bueno, que presenten las actas. El problema es que las actas están en una página web y aparentemente han sido enviadas a líderes, tienen la oportunidad de oro de empezar a replantearse cómo van a ser vistos, porque la gente ya no es pendeja, la gente, los jóvenes, si bien son manipulables y fáciles de seducir, tampoco son pendejos y hay muchísima información disponible. Si tú estás del lado de la decencia, del lado de la moral, tú no puedes, bajo ningún concepto y bajo ninguna excusa, apoyar gobiernos que incurran en crímenes de lesa humanidad, que incurran en asesinatos, que incurran... Y esto va para ambos lados, de izquierda o de derecha. De izquierda o de derecha, y ya sabemos de lo que estamos hablando, de la situación que está ocurriendo ahora en el mundo. Tú no te puedes decir decente, moral, cuando apoyas acciones de este tipo. Cuando hay herramientas jurídicas, diplomáticas, para resolver conflictos, cuando hay instituciones, cuando hay organizaciones abocadas a esto. Entonces las izquierdas del mundo tienen la oportunidad de oro para replantearse, meditar un poco y replantearse cómo son vistos y cómo se presentan ellos. Porque organizaciones como Black Lives Matter
que por cierto es un movimiento con el que siento cierta afinidad, y debo decirlo, pero se me cayó completamente cualquier tipo de afinidad cuando los veo dándose las manos con Maduro. Darse las manos con Maduro, sacarse una foto con Maduro es declararte inmoral, criminal y cómplice. No te puedes declarar un ser humano moral y decente si vas y te sacas una fotografía con Maduro. Entonces las izquierdas del mundo tienen la oportunidad de oro de replantearse cómo se presentan ellos ante las sociedades en sus países y en el resto del mundo. Primero y principalmente por a quienes apoyan, a quienes le dan la mano. Y que no sea por motivos de dinero. Sobre todo los socialistas, porque es un fenómeno impresionante. Porque aparentemente Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela. ¿Qué tiene eso de socialista? Ninguno de estos socialistas, teniendo la capacidad de generar soluciones para activar mecanismos que ayuden a personas a levantarse de la miseria y de la pobreza, como ellos tanto, o mecanismos, organizaciones para apoyar a la clase obrera y levantarla. Iniciativas de educación, iniciativas financieras, microcréditos, por ejemplo. Una organización que se encargue de dar microcréditos a nivel mundial en países como África. Y se los digo porque yo estuve trabajando en eso personalmente. Yo estuve trabajando en eso hace unos años. Y es impresionante cuando te das cuenta de que con $100 literalmente le puedes cambiar la vida a una familia en África. Literalmente. Que cuesta $3 al mes para enviar un niño a una escuela en África. $3. Lo que te cuesta una taza de café. Que con ese dinero le puedes dar uniforme, le puedes dar libros, le puedes dar zapatos. Y que cuesta $1,000 acondicionar una escuela en un área rural en África o en Latinoamérica, en América del Sur, en un área rural de Bolivia o de Perú, Ecuador. Que con tan poco dinero se puede hacer mucho para cambiarle la vida a muchos países. Y estos degenerados que se dicen socialistas y andan con la bandera de la ideología, no hacen un carajo. Nada de esto. Entonces, vamos a replantearnos las ideas, las ideas socialistas, estos socialistoides, ideólogos. Replantéese, porque en lugar de ir a una marcha, a gritar consignas y a levantar banderas y pancartas, ¿por qué no se ponen a trabajar y a estudiar cuáles podrían ser los mecanismos para ayudar a personas que realmente lo necesitan? Para empezar a levantar esa clase desprovista de la que ustedes tanto hablan y de la que ustedes se aprovechan. Porque ustedes se aprovechan de estas personas. Porque ese es su afiche, su póster, ¿no? Las clases desprovistas, los niños que no van a la escuela, que ustedes dicen que es responsabilidad de los ricos, que es responsabilidad de los capitalistas.
Pero ustedes no dejan de ponerse la franela, la camisa hecha por un capitalista, o los zapatos hechos por un capitalista, o los accesorios hechos por marcas capitalistas. Ustedes no dejan eso. Que con un reloj que ustedes, que estos ideólogos se compran, literalmente le pueden cambiar la vida a una persona, a un grupo de personas que viven en una aldea, en un área rural en África o en América del Sur, o en el sur de Asia. Que conozco gente que son parte de escuelas internacionales, acá en China, que todos los años se van a un país hacia el sur, áreas rurales, a ayudar a construir escuelas. Los estudiantes con sus manos se van a áreas rurales en China, en Camboya, en Laos, en Vietnam. Se van a aldeas a aprender cómo vive la gente en estas aldeas. Y los ayudan a construir escuelas, a pintar sus casas. Los ayudan a darle educación, herramientas a estos niños. La gente no necesita más manifestaciones ideológicas, pancartas, banderas. Se necesita trabajo, se necesita compromiso y se necesita honestidad. Honestidad. Si ustedes van a decir que están preocupados por la clase desprovista, coño, trabajen por esa clase. No sean farsantes. No sean falsos, no sean hipócritas. Sacrifiquen un mes de café y pónganlo a trabajar por esas clases a las que a ustedes les gusta exponer en sus fotos y decir, no, nosotros luchamos por esto. ¿Luchan de qué? ¿Luchan de qué? ¿Cómo luchan? Entonces, tienen la oportunidad de oro. Gobiernos, organizaciones de izquierda, sean decentes, tengan cuidado a quien apoyan y sean firmes con los que dejan de apoyar. Sean firmes con estos criminales, porque mientras estos criminales se han robado miles de millones de dólares, en Venezuela hay escuelas que han dejado de funcionar hace 15, 20 años. Hay niños que no van a la escuela porque estos degenerados se han robado todo. Y lo mismo pasa con las universidades, con los hospitales. Y entonces ustedes están esperando por actas. Actas que ya están disponibles. Y ustedes siguen dándole tiempo a Maduro y a sus secuaces, a sus criminales. Y les siguen jalando para que no van a mostrar las actas. No las van a mostrar porque las únicas actas que existen dan el resultado que Maduro no quiere. No sigan pidiendo actas, porque no las van a mostrar. No existen otras actas. Las actas que hay son las que están. Y ya. Ya. Y esto no va con los gobiernos, pues los gobiernos, Lula, Petro, ellos están comprados, ideológica y financieramente, pero por las sociedades que viven bajo estos regímenes. Está en sus manos. Que el régimen chavista definitivamente se desplome, se liquide tras esa aplastante derrota electoral del 28 de julio pasado. Solo hay dos formas de liquidar una dictadura. La primera, con una oposición contundente, muchas veces con la vía de la fuerza. La otra, la del quiebre interno, la del derribo de esos pilares que sujetan a una tiranía, pero que de un día para otro dejan de forma sorpresiva
de darle su apoyo y hacen que todo el sistema se derrumbe. La mañana del 11 de septiembre de 1973, el presidente chileno Salvador Allende había sido cercado, completamente cercado por militares que pedían su cabeza. Cuentan que el presidente Allende, desesperado, comenzó a llamar a los suyos para que por favor se comunicaran con urgencia con Augusto Pinochet. ¿Dónde está Augusto? ¿Dónde está Augusto? Decía, con temor a que fuese apresado. Temía Allende que Augusto hubiese sido víctima de los golpistas que lo estaban cercando. Hasta que alguno de sus ayudantes se acercó a Allende para decirle, presidente, Augusto lo está bombardeando. Fue en ese momento cuando el mandatario chileno descubrió que no había tenido a un gran traidor, sino a tres. Eran tres los componentes que se le habían sublevado. Y de los traidores, esas figuras que de un día para otro deciden dejar de prestar su apoyo al régimen, a la tiranía o al gobierno al que sirven, el chavismo cuenta con una historia muy dilatada. ¿Cuántos fieles chavistas han sido tildados de traidores en los últimos años y han sido fulminados con el mayor de los odios y el mayor de los ensañamientos? Rafael Ramírez, el hombre que controló prácticamente todo el dinero que ingresaba en Venezuela, el hombre de la caja, de los dineros. Luisa Ortega, la fiel fiscal de Hugo Chávez. Tarek El Aissami, el hombre que dirigió toda su batería en contra de Rafael Ramírez y que terminó sufriendo en carne propia gran parte de la represión que él mismo promovió. Christopher Figuera, el hombre de la inteligencia que terminó dando información a los Estados Unidos. El Pollo Carvajal, otro de los jerarcas de la contrainteligencia que terminó apresado en Estados Unidos y posiblemente colaborando con la administración de Joe Biden. Y Rodríguez Torres, el hombre... Bueno, en fin, no nos vamos a extender. Estos individuos traicionaron el chavismo porque el chavismo no es una ideología. El chavismo es básicamente, dame, ¿cuánto hay para eso? O ponme donde hay. Del principio, muy peligroso, porque van a volver, acuérdense de mí, van a volver con otros colores, con otros partidos, con un replanteamiento de sus ideologías y van a pretender volver a ponerse en posiciones de liderazgo. Y como sigo diciendo, ni para conserje. Aquí está Luis Ortega Díaz. Se le agradece el esfuerzo, porque justo ahora, cualquier cosa ayuda. Pero, cuidado. Limpieza social con un saldo de unos 8.000 muertos y al menos 17.000 detenciones arbitrarias. Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. En su calidad de exfiscal, Díaz informó que ha entregado a la CEPI más de 1.000 elementos probatorios con el objetivo de que se gire una orden de captura internacional. Nicolás Maduro y su gobierno debe pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad. Okay, ahí está. Entonces, ¿cuál es la conclusión que debemos sacar de esto? La conclusión es: sean decentes. Sean decentes, dejen de ser hipócritas. Dejen de apoyar a criminales solamente porque ellos se colocan bajo una ideología que no existe, que no es. Porque la ideología socialista ha sido tan manoseada y tan desfigurada
cada líder socialista ha hecho con ella lo que le ha venido en gana. Y por llamarse socialistas han gozado de cierta legitimidad. Pero el socialismo es uno de los términos más prostituidos y manoseados que existen en la historia de la humanidad. Al menos el capitalismo ha sido siempre frontal en lo que es y cómo funciona. El socialismo no, el socialismo se ha utilizado para cometer los crímenes más atroces del mundo. Y si no me creen, hagan una simple búsqueda. ¿Quiénes han sido pongan los 5 criminales o los 5 líderes más criminales con mayores muertos en el mundo? Y vean de qué lado están, o de qué lado han estado, y bajo qué ideología se han puesto. Y eso es todo lo que necesitan saber. Replantéense sus ideologías. Si van a ser de izquierda, muy bien, sean de izquierda. Pero que eso no sirva para apoyar y justificar crímenes o criminales. Que no sirva para empeorar la situación de aquellas personas que ustedes mismos dicen defender. Lo voy a dejar hasta acá, porque es suficiente pelea por hoy. Mientras les comento todo esto y hago este video, estoy tratando de transmitir y estoy viendo la transmisión. Es oficial, acá desde China no voy a poder transmitir, no voy a poder. La conexión a internet está restringida. No se sabe inmediata con ustedes. Por favor, dejen comentarios. Vamos a debatir, vamos a conversar. Dejen comentarios porque esto ayuda. Esto ayuda a construir un debate. Dejen sus comentarios. Denle me gusta si les gusta. Si no les gusta, denle que no les gusta. Suscríbanse, por favor. Vamos a tratar de llegar a las 200 suscripciones antes de que termine el mes. Y hablando de que antes de que termine el mes, el 28 es mañana. Bueno, sí, pasado mañana. El 28, un nuevo llamado a manifestarse. Todos a la calle. En paz. Sin exponerse, sin arriesgarse. Pero todos a la calle. En todas partes del mundo. Otro nuevo llamado, otra nueva manifestación. No se desesperen. No tengan miedo. Las cosas no son iguales que antes. María Corina Machado no es igual que antes. Edmundo no es igual que antes. Edmundo no es igual a los de antes. Están sucediendo cosas. Pero ellos necesitan de nuestro apoyo. Y ellos necesitan que nosotros estemos allí con ellos. Hasta el final. Esa es la consigna. Hasta el final. Entonces el 28 todo el mundo a manifestarse. Y como ya les dije antes, manifestarse no significa solamente salir a la calle. Si no puedes salir a la calle o si no puedes reunirte con un grupo de venezolanos, pon tu bandera en la ventana. Manifiéstate.
Se les quiere un montón y hasta el próximo.